Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy domingo grabando nuestro devocional correspondiente a la lectura del día de hoy, 106 capítulos 10 y 11 del libro de Reyes, recta final o final de la vida de Salomón. Iniciamos con el clímax que se da en esta situación una vez que termina de construir los templos, la casa real y el templo del Señor. Y vemos cómo, vamos a recapitular rápidamente cómo ha sido el proceso de rey de Salomón. No hubo guerras, él no tuvo guerras, hubo paz, pero ¿por qué fue esto? Al principio recordamos que Dios apareció en su vida y Salomón pidió sabiduría, ¿verdad? Algo muy acertado, algo muy sabio, y Dios le bendijo no solo con sabiduría, sino que con riquezas y con todo aquello que él no pidió. Después vemos cómo durante la construcción del templo Dios vuelve a hablar con Salomón y le dice a Salomón, oye, sé fuerte y sé valiente, échale ganas, no va a pasar nada mientras tú estés haciendo esto, y es la segunda vez en la que el Señor habla con el rey. Posteriormente, en el capítulo anterior de la lectura de ayer, vimos cómo vuelve a aparecérsele Dios a Salomón para a pedirle, para encarecerle, que guardara su corazón con toda diligencia, ¿verdad? Confirmó su pacto con Salomón. Vino Dios a animarlo, a amonestarle, pues, a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a menudo enfrentamos nuestras más grandes tentaciones después de un periodo ministerial de éxito, después de cuando todo está bien, cuando la estamos haciendo en grande, vienen grandes tentaciones. Y en Salomón podía venir demasiada tentación. Era el rey más sabio que nunca había existido en Israel, el tercero, por cierto. Era el rey más rico, el que más riquezas había tenido, que no había tenido nunca antes Israel, ni tendría después. Entonces los reinos alrededor estaban sorprendidos por eso. El capítulo 10 inicia con la visita de la reina de Sabá, y ya había escuchado de la grandeza de Salomón, pero cuando lo visitó, su asombro fue tal que quedó sorprendida porque era mucho más de lo que había imaginado. Y vemos cómo Salomón empieza a tener contacto con naciones o con personas peligrosas que lo pueden empezar a corromper. El primero de ellos fue con Irán, el rey de Tiro. El segundo de ellos fue con Egipto. Y en el tercero vemos que son varias las naciones que se acercan a él. Entonces, esto nos habla de la grandeza de su reino, pero de la debilidad o de la línea tan delgada en la que uno puede incurrir cuando está rodeado de tanto éxito. ¿Qué pasó con Salomón? Hizo justamente lo que Dios le prohibió a Israel cuando tuviesen un rey. ¿Qué fue lo que Dios le prohibió a Israel? Déjame recordártelo, ya lo leímos, Deuteronomio 17. Dice Deuteronomio 17, voy a leer del 16 al 20, dice. Cuando tengan un rey, dice el 15, bueno, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová nos ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Todo lo contrario a esto hizo Salomón. Dice la escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice la escritura que la primera esposa de Salomón fue de Egipto. Dice la escritura que hizo escudos de oro y un montón de cosas súper extravagantes, que lo único que fueron, ¿sabes qué fue? Fue corromperle. Cuando nosotros entramos en alguna ambición, y no necesariamente tiene que ser oro o riquezas financieras, puede ser poder, puede ser posición, pueden ser títulos, y no la llevamos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y estamos pesando nuestra conducta a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos puede corromper. Y podemos caer en esas ambiciones destructivas de que si alguien me estorba, lo quiero quitar. Y de que si alguien me cae bien, entonces voy con él. Entonces tenemos que tener cuidado. Salomón, en medio del éxito,
que le estaba generando su ministerio, no tuvo guerra. Fue alabado por todas las naciones alrededor de él. Él encontró el lugar o el camino incorrecto, lo cual lo llevó a la perdición. Podemos ver claramente, de acuerdo a lo que te acabo de leer, que Salomón desobedeció la ley que Dios había dado. ¿Cómo lo hizo? Multiplicó carros y caballos. Tuvo demasiado dinero y cuántas esposas no tuvo. Tal vez Salomón pensaba que la construcción del templo era suficiente para su vida espiritual. Ahora podía darse el lujo de dejarse llevar por la inercia de las bendiciones que estaban sobre él. Y podemos ver cómo el interés de Salomón era de ganar ganancias materiales en la esencia, en su carácter, que podemos apreciar en el libro de Eclesiastés capítulo 2. No lo voy a leer. Ve y léelo tú en un tiempo más adelante. O espérate cuando lleguemos a Eclesiastés en nuestra lectura bíblica. Vemos posteriormente cómo en el capítulo 11 ya nos habla acerca de la corrupción, de cómo Salomón se había corrompido, de cómo había entregado su corazón no solamente a mujeres extranjeras, sino que a los dioses que estas mujeres habían adorado, adoraban, y su corazón se corrompió. El corazón de Salomón no andaba bien con el Señor. Dios quería integridad en su corazón, que significa un solo sentir que glorifique a Dios, pero Salomón ya tenía un corazón dividido en esta última etapa de su vida. Amaba al mundo mientras trataba de servir a Dios. Qué tragedia que el hombre que construyó el templo que nunca más hubo construido, porque fue el mejor templo en riquezas, en grandeza, en esplendor, se haya perdido de esa forma. ¿De qué forma se perdió? Empezó a adorar dioses paganos. Dios se enojó mucho con él y envió mucha disciplina para traer de regreso a la fe a este rey descarriado. Primero le advirtió, luego permitió una invasión proveniente de Edom. ¿Se acuerdan de Edom? Esa tribu, bueno, no esa tribu, esa familia, cuando Jacob se le llama Israel, acuérdate que Saúl crea una nación y que se llama Edom, descendientes de Saúl. Estos edomitas estaban ahora en guerra con Salomón. Tuvo problemas muchos años en el final de su reino Salomón. Y al final, Salomón mismo promovió a Jeroboam a una buena posición debido a su bravura y laboriosidad, pero Dios escogió esto para empezar a competir en contra de Salomón. Dios le quitó el reino. Por amor a David, no lo hizo mientras él vivía. Y por amor a David, le dejó una tribu a su descendencia. Vemos cómo las consecuencias de la pecaminosidad de Salomón impactaron directamente en la vida de su hijo Roboam. Vemos cómo no tuvo una buena influencia en los últimos años de su vida de Salomón Roboam, y Roboam no escuchó el consejo de los ancianos, no escuchó el consejo de la gente con experiencia, sino que se dejó llevar por el consejo de los jóvenes y le fue quitado el reino. Dios salvó su vida, lo guardó, le permitió mantener una tribu. Y ahí empieza esta dinámica en el libro de Reyes, en la cual vamos a estar viendo reyes de las 10 tribus de Israel y reyes de la tribu de Judá, y después se va a sumar a ellos la tribu de Benjamín. El reino del norte, el reino del sur. Como dato importante, todos los reyes que van a ver en el reino del norte no tuvieron nunca un corazón conforme al de Jehová. Los reyes del sur no fueron todos los mejores, pero hubo uno que otro al cual pudieron manifestar un corazón como el del Señor. La lección que quiero que nos llevemos el día de hoy a meditar, sea que veas este video antes del servicio o después del servicio, ¿cuál es la motivación con la que haces las cosas? ¿Tu motivación es el Señor? Debemos permanecer en su palabra. ¿O tu motivación es el éxito que iniciar bien con el Señor te están trayendo? Recuerda que tienes que iniciar bien, pero también terminar bien. En el proceso del ministerio al Señor vamos a ser tentados.
Todos, no va a haber nadie que no lo vaya a hacer. Y te vas a equivocar, nos vamos a equivocar, todos, no hay uno que no se vaya a equivocar. Pero la diferencia, hoy en día tú la conocemos, es cómo reaccionamos ante nuestro error y a quién acudimos a él. Si hemos iniciado bien un ministerio, debemos de continuar y terminarlo bien. Por la desobediencia de Salomón, el reino de Israel se dividió. Fue una división que duró siglos y que trajo mucho dolor, mucha angustia, mucha disciplina a Israel. Esa división trascendió hasta los tiempos de Jesús, cuando judíos no podían pisar suelo de samaritanos. Por eso, hermanos, no permitamos que el pecado en nuestro corazón se produzca, se, se, se transmita o madure hacia futuras divisiones. Si hemos pecado, si hemos fallado, reconozcamos nuestro pecado, pidámosle a Dios que nos permita no volver a pecar más en esa forma y sigamos en obediencia al Señor. Espero que la vida de Salomón haya sido una vida de bendición para ti y que te muestre los aciertos de Salomón para imitarlos y los desaciertos de Salomón como advertencia para no cometerlos. Te envío un fuerte abrazo. El día de hoy estamos saliendo hacia Xochimilco. Te pido tus oraciones para que Dios nos use, para que podamos llegar con bien y podamos regresar con bien el día de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.